frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, familia, vamos de lleno a la palabra del Señor. Mi amor, te pido un favor, en mi chaqueta, que dejé no, para usted, pues mi amor. Es que estaba mirando mi chaqueta. Está en el bolsillo interior está un control, por favor. El control remoto. Gracias. ¿A cuántos el Señor le ha venido hablando respecto de la oración? Gracias. De la oración, ¿sí? Qué importante es orar, ¿cierto? Importantísimo es escudriñar las Escrituras, pero tan importante como escudriñar las Escrituras es orar a Dios. Sobre todo entendiendo que tenemos a un Dios que es invisible, que mucha gente no lo conoce, y que nosotros tenemos ese gran privilegio de conocer, de hablar con Él, de decirle cosas a un Dios, a ese Dios que nosotros, imagínate, le cantamos, hacemos lugares donde reunirnos para cantarle, alabarle, aprender. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay un Dios que es sobre todo Dios, que es sobre todas las cosas, que es nuestro Dios, nuestro Señor, que Él hizo el universo. Él te creó a ti, me creó a mí, imagínense qué maravilla. Nos creó. Estoy hablando de todos nosotros, para que no se malentienda. Nos creó a todos nosotros. Hizo todas las cosas. Lo invisible y lo invisible, Él lo creó. Por eso, lo invisible y lo visible, exactamente. ¿Qué es lo que dije yo? ¿Y cómo era? ¿Y qué dije yo? No, ok. Bueno, familia, yo te invito a que cierres tus ojos para que oremos. Amén. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en este lugar, Señor. Tu presencia no se va de nuestras vidas, tú siempre estás con nosotros. Pero tú te manifiestas donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Tu gloria se hace sentir, se hace ver. Y por eso, Dios mío, te damos las gracias, porque tú estás aquí manifestándote en este día. Yo desde ya creo, Señor, que tú, Dios mío, estás ayudándonos, enseñándonos, sanando nuestras vidas, sanando nuestros cuerpos. Aún los que vienen enfermos en este día por la manifestación de tu presencia, ellos son sanados. Yo lo creo, Señor, y por eso con esa convicción, con esa certeza, queremos comenzar a compartir, a desentrañar lo profundo de tu pensamiento, de tu corazón, a través de tus palabras. Dios mío, gracias por todo este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra. Dios mío, háblanos, haznos entender, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Escritura dice en Mateo 6, del 9 al 13, lo siguiente. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Sí, Señor. Fíjate que el Padre Nuestro, como se conoce esta oración, lo hemos dicho todas estas semanas, y lo vuelvo a repetir, esa oración no se llama el Padre Nuestro. Nosotros le pusimos el Padre Nuestro. Nunca en la Biblia se ha llamado así. Y el Padre Nuestro, sobre todo aprovechando que hay visitas, lo explico, la tendencia en la iglesia evangélica es a no rezar o orar el Padre Nuestro, porque se nos enseñó en alguna oportunidad que era una repetición sin mayor sentido, una vana repetición. Pero cuando uno se mete en el Padre Nuestro y entiende lo que es el Padre Nuestro, y ora el Padre Nuestro, porque de hecho, fíjense, la Escritura decía, ustedes deben orar así. No es una sugerencia como un modelo, sino que es la oración perfecta. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús no decía nada que no le fuera dado por el Padre. Por lo tanto, cuando le preguntaron, Señor, y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, bueno, vosotros oraréis así, esta es la manera.
Padre nuestro que estás en los cielos, y ustedes se saben, muchos se lo saben, algunos vienen, ¿cierto?, de repetirlo y de decirlo y orarlo, con convicción incluso. Pero a través del escudriñar estas escrituras hemos ido entendiendo la profundidad de esto. ¿Por qué es tan importante orar? Porque a través de la oración también Dios nos revela su vida, su presencia, su carácter, su convicción, su propósito, lo que Él hace, lo que Él es. Él nos revela también a través de la oración, Él nos habla. Cuando tú oras, Él también te responde. Entonces, la oración es muy importante. Muchos creen y ven a un Dios lejano. ¿Por qué? Porque no le conocen, no se han metido con el Señor. Cuando tú te acercas a Dios y empiezas a orar día a día, tú en ese proceso de oración tú comienzas a conocer a este Dios y se te hace cercano. ¿Quiénes alguna vez tuvieron a Dios lejano? Todos nosotros. Le ven hoy un poquito más cercano, ¿cierto? Y eso ha venido produciéndose a través del tiempo, de los años de escudriñar las Escrituras y de orar, por supuesto. Ahora, lo que vamos a compartir hoy tiene relación con... Dame un segundo, esta cosa... Ahí, ya. Ahí está. Dice, el versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Vamos a compartir eso hoy día. ¿Por qué? La mayoría de las personas creen que cuando la Biblia habla del pan, está hablando del alimento físico. Efectivamente, Dios suple nuestras necesidades físicas, sí lo hace. ¿A cuánto el Señor les da alimento? Sí, se nota. Es así. Y usted también. Sí. Correcto. Ahora fíjate, y no sé si alguna vez lo habías visto esto, pero dice ahí el versículo 11, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. La oración está diciendo de que Dios tiene un pan que ya nos fue dado a nosotros, pero nosotros debemos pedirlo. Voy a explicar. Tienes que entender que cuando la Biblia habla del pan cotidiano y dice nuestro pan cotidiano, Él ya nos entregó y nos dio el pan. En su provisión, la palabra provisión de proveer hace referencia a una visión anticipada de las cosas, a prever, a premirar. La provisión de Dios no es algo que Dios establece en el día a día, mientras tú tienes una necesidad, entonces Dios dice, tú dices, Señor, tengo necesidad de comprar 1 kilo de pan. Entonces el Señor viene y dice, a ver, sí, verdad, tienes razón, te falta 1 kilo de pan. Ok, toma 1 kilo de pan. Dios no funciona así. Cuando la Biblia está hablando de la provisión de Dios, hace referencia a esa visión anticipada de Dios, de lo que Él ya vio desde la eternidad que nosotros íbamos a necesitar. Yo sé que te estoy haciendo girar el entendimiento. Porque lo normal en el pensamiento respecto a la provisión de Dios es que nosotros le pedimos a Dios en el minuto, y en ese minuto Él observa y dice, sí, efectivamente necesita, te lo doy. No, así no funciona. ¿Por qué? Mira. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces Dios no reacciona en su provisión, en su prever, en el minuto que tú se lo estás pidiendo. Dios ya sabe, es más, desde la eternidad. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces cuando tú oras, Señor, danos hoy nuestro pan, tú le estás diciendo, ese pan que tú ya tienes previsto para mí, dámelo, Señor, hoy. ¿Me estoy explicando? Ok, ya están así con un ojo. Yo sé, porque lo normal es pensar que Dios va reaccionando en la medida que nosotros vamos pidiendo. No, no es así. Él ya sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú le pidas. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? Amén, qué bueno. Hoy es un poco duro de masticar al principio, pero después vas a descansar de una manera tremenda, familia, tremenda. Mira, antes que pidamos, Él ha visto lo que necesitamos y puso una provisión para suplir esa necesidad. Él hizo lo necesario, juntó, preparó todo lo que era necesario para que nosotros pudiésemos tener esa provisión. Y esa provisión, familia,
tenemos que entender que va mucho más allá de la provisión de nuestro cuerpo. Aunque Dios provee para nuestro cuerpo, nos da, hay parte de la Escritura donde se ve que las personas piden a Dios alimento y Dios les da alimento. Pero Dios no solamente va a proveer para nuestro cuerpo, sino que también Él provee para nuestra alma. ¿Sí? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios sustenta nuestro cuerpo, sustenta nuestra alma y sustenta nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros le pedimos alimento para el cuerpo, Él nos da, pero para el alma también. Si tú te fijas en el Edén, vamos a Edén. ¿Quién vivía en Edén? Bien, qué maravilla. Esta iglesia, qué manera de saber. Qué tremendo. Les felicito. ¿Están en discipulado? Bien. Miren, en el Edén, antes de la caída de la humanidad, existía Adán y Eva. Era todo perfecto. No había pecado, ¿cierto? Todo perfecto. Pero primero Dios creó ¿a quién? Y después a Eva. ¿Por qué? Porque echando a perder se aprende, dicen algunas. No es así. No. Eso es feminismo. A causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté... ¿Cómo se sentía Adán? Estaba como el burro de Shrek. Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, ¿sí o no? Así estaba Adán. O sea, él tenía una necesidad en su alma. Fíjate, esto fue antes de la caída, no había pecado, el mundo estaba perfecto, pero Adán estaba solo. Y él tenía una necesidad, ¿dónde? En su alma. Y Dios se la suplió, ¿cómo? Le trajo la perfección. Ya, ¿cómo se suben por el chorro estas hermanas? Entonces, fíjate, ¿por qué estoy yendo paso a paso? Porque entendamos el contexto. Dios quería suplir también, además de la necesidad del cuerpo de Adán, por lo tanto le dio árboles y cómo producir alimento y animales para enseñorearse los animales, matar y comer. Dios le dio todo eso, pero él tenía una necesidad en su alma y él le puso a su mujer. Y él suplió esa necesidad, como la tenemos todos. ¿A ustedes les encanta vivir solo o necesitan a alguien al lado? ¿Les gusta? ¿Sí? Todos. Depende cómo se porte. Claro. Te lo llevas o te lo envío, ¿cierto? Entonces, familia, cuando la Biblia está hablando, yo quiero que usted entienda muy bien. Aunque Dios suple la necesidad en el cuerpo y suple la necesidad del alma, la Escritura cuando está hablando de la provisión del pan nuestro diario que nos dé, es esa provisión que Él hizo desde mucho antes. Y cuando nos remontamos también al Génesis, al inicio, en las siguientes generaciones después de Adán, una de esas generaciones fue Abraham. Y Abraham, cuando entró en pacto con Dios, Dios se le manifestó y le dijo que Él iba a hacer un pacto con Él. Pero le pidió algo. ¿Le pidió a quién? A su hijo, Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y Abraham, en fe, tomó a su hijo, caminó 3 días hasta el lugar donde tenía que matar a su hijo. Así fue. Sacrificar a Isaac. Y en ese minuto, cuando Abraham iba a clavar el puñal en su hijo, un ángel le dijo, no lo hagas. Pero antes de ese momento, Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para ser sacrificado? ¿Y qué respondió Abraham? Dios proveerá. Abraham estaba confiando en la provisión de Dios. Y la provisión fue un cordero. Tienes que entender que todas las imágenes, las figuras que están en el Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. No es una casualidad que el animal que estuviese es un cordero, que el tipo de sacrificio fuese el tipo de sacrificio, que le pidiera un hijo para después darle otro. Todas esas cosas son un plan de Dios. Y la provisión de Dios del cordero es Cristo Jesús para nosotros. El cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, danos hoy nuestro pan diario o cotidiano, le estamos diciendo, Señor, danos ese pan, esa provisión que tú tuviste desde la eternidad para nosotros. ¿Por qué le quiero decir esto y afirmárselo? Porque lo que normalmente tendemos a pensar de que Dios es proveedor en las otras 2 áreas, el cuerpo y el alma.
Pero a lo que más Dios le importa es proveer a nuestro espíritu. Y vamos a ir profundizando esto que te estoy diciendo. Muchos creen que cuando Dios es un proveedor, y le llaman proveedor, Dios se transforma en un Dios milagrero. O sea que Dios está para sacarte de los problemas económicos, arreglarnos el matrimonio, cambiar a la esposa, cambiar al esposo. Eso es un milagro. Entonces, ¿cierto? Entonces todos esos procesos, nosotros creemos que Dios es proveedor porque suple ese tipo de temas en nuestra vida. Y no es así. El fuerte y en la Escritura nos dice claramente quién es y qué es ese pan que tenemos que pedir nosotros. Lo dice la Escritura. Vamos por favor a Juan 6, 63, 64. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos que no creen que las palabras de Dios, que son el verbo, Cristo Jesús, no creen que esto es espíritu y vida. Y estas palabras nos fueron dadas a nosotros para alimentar nuestro espíritu. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Mira lo que dice Juan 6, 32 al 35, mira. ¿Qué dice ahí? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mira, en este mundo hay muchos tipos de pan. Muchos, ¿cierto? Toscano, me encanta. ¿Ah? Italiano, croissant, ¿qué otros panes? Tortilla, el buen pan amasado de allá del sur, con mantequilla. ¿Ah? Pampita, pan integral, muchos panes. Pan de molde, qué malo ese pan. Pero bueno, a mí no me puede gustar. Bueno, pero la Biblia está hablando aquí, fíjate, cuando la Biblia está hablando de danos hoy nuestro pan diario, está hablando de esto. La Escritura se interpreta a sí misma. Dice: nos dio Moisés el pan no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre. La oración del Padre nuestro, ¿a quién se le está orando? Al Padre. ¿Y cuál es el pan que da el Padre? Él os dará el verdadero pan del cielo. ¿Tú quieres comer pan del cielo? Mira, no se compara al croissant, ni el pampita, ni ninguno de esos panes. No. El verdadero pan del cielo es Cristo Jesús. Y mira, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué dijeron ellos? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Generalmente nosotros cuando hablamos de la provisión de Dios pensamos en las cosas de este mundo. Que quiero un sanguchito, que quiero esto, Señor, que cómprame esto, Dios mío, permíteme adquirir esto, un auto, una casa. Nosotros generalmente pensamos en esa provisión. ¿Sí o no, familia? Seamos honestos. Nosotros generalmente tendemos a pensar, y muchos oraban, el Padre Nuestro incluso, pensando en la provisión diaria, que no le falte pega a mi esposo, que no le falte pega a mi esposa, que no nos falte nada en el refrigerador, que tengamos el dinero para pagar las cuentas. Señor, tú eres un Dios proveedor. Tendemos a pensar eso, ¿sí o no? Sí, esa es la tendencia. Pero la misma Biblia nos está hablando que la provisión de Dios, el pan que Jesús estaba hablando y pidiendo en la oración del Padre Nuestro, era Él mismo. Y de hecho la Escritura lo está diciendo ahí. Porque el pan de Dios, el que viene del cielo, el que se le pide a Dios, es Cristo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y mire este versículo. Jesús les dijo: ¿qué dijo Él? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué el cristiano promedio solamente tiene la tendencia, más bien, a pedir las cosas de este mundo y del alma, de lo físico y del alma? ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano promedio tiende a pedir esas cosas? Porque no está satisfecho. Nunca se encuentra satisfecho. Siempre quiere algo más. Tú pides a Dios, es más, a veces Dios da. Dios te da: no, Señor, Dios mío, Señor, si tú me das ese auto, te lo juro, Señor, por este puñado de cruces que voy a la iglesia.
Señor, si tú me das esa casa, Señor, esa casa será un templo de adoración a Dios. No, si lo prometemos. Si tú, Señor, me das ese hombre, muchas se casan y no los vemos nunca más. ¿Me estoy explicando? Porque nosotros los seres humanos tendemos a pensar que esa es la provisión de Dios, y no es así. La provisión, el pan de Dios, el que desciende del cielo es Cristo. Esa es la provisión que Él estimó en su plan eterno desde la eternidad. Él sabía que la humanidad iba a caer, sabía. A Dios no le pilló por sorpresa. ¿Aló? Muchos creen que Dios, cuando estaba en el Edén, Adán y Eva, y apareció la serpiente, Dios, no sé dónde andaba jugando a la pelota con el Espíritu Santo y centrándole a Jesús, no sé. Y como que lo pilló por sorpresa, que Dios andaba, no sé, paveando. Entonces Dios dijo, de repente, Satanás engañó a Adán, y Dios dijo, ¡ah! La tremenda embarradita que quedó ahí abajo. ¿Qué hacemos, Jesús? Espíritu Santo, consejo, vengan. ¿Qué hacemos? No, tú tienes que te vamos a mandar a ti a la tierra, vas a morir, y así vamos a recuperar lo que perdimos. No, así no funciona. A Dios no le meten goles de media cancha. ¿Me estoy explicando? Dios sabía. Dios es un proveedor. Él sabía lo que iba a pasar, y ya había provisto el sacrificio de Cristo para restaurar para el Hijo todas las cosas. Y entre eso estamos nosotros. Entonces, familia, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él vino no a suplir las necesidades primordialmente del alma y del cuerpo. Era lo secundario. Él venía ¿a qué? A perdonar los pecados. A restablecer la comunión entre el hombre y Dios. Esa comunión que tú y yo no teníamos hace un tiempo atrás. Y que hoy podemos disfrutar, porque Cristo llegó a nuestra vida. Nosotros un día, el pan del cielo llegó a nuestro corazón, a través de la predicación de alguien, o porque un amigo, una hermana, alguien, un conocido, un vecino, un compañero de trabajo, de colegio, te dijo, anda a la iglesia, conoce a Cristo, eso es lo mejor que te puede pasar, entrega tu vida, reconoce tus pecados, entrega tu vida, y por eso estamos aquí, ¿sí o no? Y en ese minuto, la provisión de Dios se manifestó en nosotros. Ahora, tienes que entender que la provisión de Dios, aunque es un pan que desciende del cielo, acuérdense que en el Antiguo Testamento existía el maná. ¿Alguien sabe lo que es el maná? ¿Cuál es el maná? Maná. No. El maná era un alimento que caía del cielo. Pero ese alimento ellos tenían, los judíos tenían, el pueblo hebreo tenía que todos los días ir y comer. No podían guardar, ¿por qué? Se podría. El maná, por eso la oración del Padre Nuestro es, Padre Nuestro, dice, ¿cómo decía esa parte? No, lo del pan. Danos nuestro pan diario, dice una versión, nuestro pan cotidiano, nuestro pan, dame el maná que hoy necesito. En vez de pedirle por pagar las cuentas, por hacer tantas cosas que son propias de este mundo. El pan verdadero, familia, es ese pan que viene de Dios, que es Cristo Jesús para nosotros. Ahora, si a Dios le interesara tanto el asunto físico y del alma, si usted mira los evangelios, los milagros que Jesús hacía, casi la mayoría de ellos, cuando Él los iba a sanar, iba a hacer un milagro, Él no le decía, y eres sanado. No, Él decía, tus pecados te son perdonados. Y simultáneamente eran sanados. ¿Por qué? Porque lo que les impide ser sanados es que ellos necesitaban vida en su espíritu para creer en Jesús. Entonces el pan del cielo es esa capacidad que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, ese alimento que llega a nuestra vida de poder abrir las palabras y alimentarnos espiritualmente. Ese es tu pan cotidiano. Muchos tienen la Biblia, y lo he dicho aquí como broma, para trancar la puerta, muchachos. O en el velador, debajo de una lamparita, Salmo 91, para ahuyentar los espíritus. Muchachos. ¡Qué tremendo! En estas palabras está la vida de Dios. La vida de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si tú no te estás alimentando espiritualmente, lo que está sucediendo es que por dentro espiritualmente te estás secando, te estás muriendo. Por fuera te estás robusteciendo, yo lo veo. Pero familia, por dentro hay una necesidad tremenda.
Mira, tú puedes cantar todo el día, cantar, alabar a Dios cantando. Pero si no te alimentas, te secas. Yo se lo digo siempre a los ministros de alabanza. No, lo más importante no es tocar y cantar, es conocer a Dios. Porque ese es tu alimento. Si no, nos ponemos profesionales de la música. ¿Se está entendiendo, no? Amén, qué bueno. Fíjate que lo que Jesús hizo cuando había una sanidad que plantear y los fariseos lo estaban tentando y otra gente. Mira, en Lucas 5, 23 al 25. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Lo estaban toreando al Señor. Y Él le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a alguien que se le perdonan todos sus pecados o que alguien le diga, levántate y anda. Era un paralítico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabes lo que pasó ahí? Se levantó y se paró. ¿Qué es lo que está mostrando esta escritura? Primero que todo, Jesús le estaba mostrando a esos hombres que decir, te perdono tus pecados sonaba como fácil para ellos. Pero para ellos era difícil que un paralítico se levantara. Y Él dijo, para que vean ustedes que yo sí tengo potestad para perdonar pecados, viene y le dice, levántate y anda. Y el hombre caminó. ¿Por qué sucedió eso? ¿Saben por qué? Porque Dios quería mostrar que hay algo más importante, más profundo, que incluso caminar. Que se levante un paralítico. Hay cosas mucho más importantes para Dios, que tú le conozcas. ¿De qué sirve recuperar un paralítico? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios sanó a 10 hombres. De los 10 leprosos, uno solo se devolvió a dar las gracias. Los otros 9 no. O sea, podríamos, no es tan riguroso eso, pero podríamos establecer un principio. Que de 10 milagros, 10 personas milagreadas por Dios, uno solo permanece. Y los otros 9 reciben, si te he visto, miren, así es. Si tú vienes hoy, ¿a qué vienes hoy a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación de estar hoy aquí? ¿Necesitas sanidad en tu cuerpo? ¿Necesitas sanidad en tu alma? ¿Sabes que Dios puede hacerlo? Y maravillosamente. Pero lo que tú necesitas de verdad es comer ese pan del cielo. Entregar tu vida a Jesús. Y esa provisión va a ser la base para que el resto de las cosas que tú necesitas sean suplidas. ¿Lo está entendiendo? Hay un orden para Dios. ¿Amén? ¿Lo está entendiendo? Por eso, mira, si a Dios le importara tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿no diría esto? Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mira, o sea, no es que tú digas, Señor, ya, yo que la entrego para que me la corte, yo sé tú, Señor, que me la vas a reponer. No, Él no está hablando de eso. Él está hablando que si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Porque ¿de qué te sirve tener la mano si te vas a ir al infierno? De estar enterito si te vas al infierno. Fíjate lo que está diciendo el Señor. A Dios no le importa en el fondo que perdamos una parte del cuerpo si eso permite tu salvación. Esto es un planteamiento del Señor bastante fuerte, ¿sí o no? A Dios le da más importancia a que estemos bien físicamente, o sea, que andemos cojos y mancos así toda la vida, o que te vayas al cielo y que conozcas a Jesús. ¿Está claro, no? ¿Por qué? Porque el verdadero pan no es no es el alma, no es el cuerpo. El verdadero pan es el que alimenta tu espíritu. ¿Amén? Mira, te voy a decir algo antes de tirarme el siguiente versículo. ¿Por qué cree usted que yo predico tanto de Cristo y de hablar, de compartir la palabra y conocer al Señor y escudriñar las Escrituras y alimentar tu espíritu?
Porque mira, si yo me concentrara en otros temas como, por ejemplo, cómo arreglar tu matrimonio, cómo ser exitoso en el mundo, cómo hacer más dinero, etcétera, etcétera, yo voy a tener personas casi perfectas en esta congregación, pero lo más probable es que muchos se van al infierno. ¿Me estoy explicando? Porque lo que yo tengo que hacer es transmitirte la verdadera necesidad que tú tienes, que es desde tu espíritu, en tu corazón, que tú necesitas ese pan del cielo, Cristo Jesús. Y hay un relato en Números, capítulo 11, versículo 4 en adelante, que dice así, mira. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Este es un relato del pueblo de Israel cuando estaban en camino a la tierra prometida. Ya estaban un poco, no, bastante, desesperados, porque ellos querían lo que tenían en Egipto. ¿Qué tenían en Egipto? Carne, pepinos, decía, y pescado, melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿Y qué tenían que comer todos los días? Maná, estaban hasta aquí. Los tipos estaban hasta aquí de comer maná. Estuvieron 40 años en el desierto. Maná, ¿qué hay de desayuno? Maná, ¿qué hay de almuerzo? Maná, ¿qué hay de once? Maná. Maná, maná, ven. Si por eso yo lo estaba cantando. Maná, maná. Y estos tipos estaban desesperados. ¿Por qué? Porque ellos veían que tenían una necesidad en su cuerpo y en su alma de degustar, de saborear esas cosas ricas. Y ya estaban hasta aquí con el maná. Pero mira, qué tremendo esto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos miran para allá, maná, para acá, maná. ¿Qué hay aquí? Maná. ¿Aquí adentro? Maná. Y estos tipos dijeron, nuestra alma. Qué tremenda es la palabra. Nuestra alma se seca. Y ellos creían que teniendo melones, puerros, cebollas, carnecita, esa sequedad de su alma se saciaba. Qué tremendo. Miren, si este relato es muy hermoso. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando escuchó a este pueblo que decía, Señor, Señor, necesito un auto, necesito una casa, necesito un plasma, Señor, lo necesito, si no mi alma se seca. No estoy conforme con este cacharrito, Señor. Mi alma se está secando, este auto se está desarmando. Señor, mi matrimonio, cámbialo porque mi alma se está secando. Mire, yo cuando estudiaba esto, Dios mío, me reía solo. Mira lo que dice el versículo un poquito más adelante. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién me va a comprar esto, Señor? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Muchos llegan al Señor y ellos creen que van a venir al Señor y van a llegar los autos, las casas, la prosperidad, el billete, el dinero, porque eso más encima predican algunos. Y aquí se me acabaron los problemas, pare de sufrir. ¿Lo han escuchado? Pare de sufrir. Aquí está la respuesta. Entonces, cuando vienen al Señor, se dan cuenta que el Señor le está dando maná. Al otro día, maná. ¿Qué el pastor Arturo le da todos los domingos? Maná, no cosas que necesariamente le agradan a su alma, porque usted querría otra cosa. ¿Cómo ser exitoso? Los 7 pasos para arreglar su matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Vea la analogía que estoy mostrando. Entonces Jehová, al ver este lloriqueo, fíjate, porque estaban con su alma que se morían, secos, y él viene y dice, ok, vamos a hacer algo. Dile a estos muchachitos, porque usaba profeta en ese tiempo,
que santifíquense por la mañana para comer carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová. O sea, están lloriqueando. ¿Y qué dice el Señor? Mira lo que dijo. No comeréis un día, Mira lo que va a hacer. ni 2 días, Ah. ni 5 días, ni 10 días, Bacán. ni 20 días, sino hasta un mes entero. ¡Oh! Dios me va a dar el auto de mis sueños. Me va a dar la casa que yo quiero. Me va a dar el matrimonio que yo anhelo. El hijo, esto, que el otro. Tanta cosa que deseamos. Miren, así está, ¿sí o no? Así va. ¿Quieren ver lo que sigue? ¿Están seguros? Pues eso es bueno leer la Biblia. Hasta que os salga por las narices. ¿Cómo dijo Dios? Hasta que el auto, la casa, el marido, no tanto, es que Señor, dame un hombre, dame una mujer. Te casas y después quieres puro botarlo, te sale por las narices. Entienda. Y viene y sigue, por favor. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué me hice cristiano si ahora me va peor? Qué clara la palabra, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me hice cristiano si ahora me va peor? ¿Para qué salimos para acá de Egipto? Imagínense, muchos somos así. Porque hemos perdido el foco. Necesitamos todos los días orar. Por eso el Padre Nuestro no tiene que ser una vana repetición. Tú puedes orarlo todos los días las veces que quieras. Pero entiéndelo. Óralo con conciencia. Señor, dame hoy el pan que tú ya proveíste para mí, Señor. Ese pan que desciende del cielo. Señor, dámelo. Porque yo sé que en ese pan, ¿sabes lo que viene en ese pan? En ese pan es mucho más que ricos cereales. Y carbohidratos y calorías. Ese pan trae sabiduría. Ese pan trae paz. Ese pan trae gozo. Ese pan trae alegría. Ese pan trae una vida diferente. ¿Lo está entendiendo? Pero muchos están tratando de comer otros pancitos en este mundo. Y a veces dentro de la propia iglesia, a través de tus ministerios. Un ministerio no te alimenta. Lo que te alimenta es el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos lo están viendo? Gloria a Dios. Entonces, mira qué sucedió. Cuando Dios ya les dio todas estas cosas, miren, se enojó. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar. Miren. Y las dejó sobre el campamento. ¿Querían carne? Miren. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Era tanta codorniz que tú podías caminar un día para allá y ahí llegaba el límite. Caminaba del campamento un día para allá y ahí llegaba el límite de las codornices. 2 codos son 60 centímetros, más, un poquito más. 60 centímetros de codornices. O sea, le iban a salir por las narices. Así. Alrededor del campamento, una circunferencia de un día de camino de radio. Miren, eso fue lo que Dios, tanto lloriqueo. Bueno, querías un esposo, tanto lloraste por un esposo, toma, ahí está. Tanto que querías un auto, toma, ahí está. Tanto que querías una casa, ahí está. ¿Tú crees que no puede? ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo? ¿Usted quería resolver sus problemas? Ahí está. ¿Usted quería sanidad? Ahí está. Es más, de un diámetro de día camino y 60 cachos para arriba. Con abundancia. Para que te salga por las narices. ¿Lo está entendiendo? ¿Pero qué pasó? Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento.
aún estaba la carne entre los dientes de ellos, disfrutándolo estaban. Mira. antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Fue tan grande la plaga que Dios mandó, porque fue tal la ira de Dios por la actitud de ellos. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, a cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahí murieron. Querían codornices. Ahí murieron. ¿Por qué la Biblia nos muestra estas cosas, familia? ¿Lo habías visto alguna vez? ¿Lo habías leído? ¿Y lo habían entendido todo esto? ¡Qué tremendo! ¿Por qué la Biblia muestra esto? Porque Dios quiere hacernos entender que el pan que nosotros necesitamos no son codornices, no es el auto, no es la casa, no es ese hombre que anhelas, esa mujer, no es el plasma, no es el estudio, no es tu profesión, no es un instrumento musical, no es nada de eso. Lo que tú necesitas y es lo que descendió del cielo. A eso vino Jesús. No vino a resolvernos los otros problemas, aunque Dios lo hace, porque Él es un Dios bueno. Pero lo que a Él le interesa es que tú te alimentes en tu espíritu todos los días. Y cuando tú ores y digas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá arriba en el cielo. Nuestro pan diario, dánoslo hoy, tú sepas claramente qué pan estás pidiendo. ¿Está viendo? En la semana, Leila me comentó algo que había sucedido en sus vidas, y también respecto a que el Señor le había estado hablando de esto mismo, de la provisión de Dios. Y ella misma, con Leila hablábamos el otro día, que la provisión que ella entendió, que la que ella necesitaba era Dios, no más. No importa una nueva casa, no importa tener esto, tener lo otro, lo que importa es tener a Dios, más de Cristo en nosotros. Por eso Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, y resumiendo todo esto, Él dijo lo siguiente en Juan 6, 26 al 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mucha gente andaba detrás de Él, ¿por qué? Porque daba de comer, pan y peces, daba alimento. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál debe ser tu trabajo diario? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué tienes que trabajar todos los días? Por la comida. ¿Cuál? La que no perece. Muchos se han concentrado en trabajar por la comida que perece. No, pastor, es que usted no sabe, pastor, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, tengo que comprar esto, tengo que comprar esto otro, pastor. Entonces, si no lo hago, voy a perder el trabajo, Señor. Y si no, me va a pasar esto otro. No, Dios mío. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Entonces tenemos que trabajar todos los días. No quiere decir que usted se va a quedar en la casa, ahí sentado, acostado, Señor, mándame el maná. Usted, el que no trabaja, no come, dice la Biblia. Pero si yo estoy concentrado en eso y no estoy trabajando en conocer a Dios, me estoy muriendo, me estoy secando. Y por eso uno comienza a ver actitudes y comportamientos en algunos cristianos de otras iglesias, gracias a Dios, que uno comienza a ver los síntomas de la falta de alimentación en su espíritu. Lo que hablan, sus prioridades, en qué están gastando sus tiempos. Uno comienza a verlo inmediatamente. Y uno que es más diablo, como dijo un hermano en el sur. Ore usted, pastor, que es más diablo. Uno observa los síntomas y uno se da cuenta que el alimento espiritual se dejó hace rato.
La Biblia está ahí llena de polvo, porque no está alimentando su espíritu. Familia, ¿cuál es el consejo de hoy de la palabra? Que tú te alimentes espiritualmente. Y que tú cuando ores todos los días, dile: Señor, dame mi pan diario. Que Él te hable, que Él te muestre. Que esas mismas escrituras que quizás leíste un día, tiempo atrás, que en ese día Dios te las haga real. ¿Cuántas cosas de la escritura tú tienes aquí? Muchas. Yo sé que algunos tienen muchas. ¿Cuántas de esas son reveladas? No muchas. Por eso cuando tú le pides: Señor, dame el pan diario hoy, lo que tú proveíste para mí, Señor, desde la eternidad, dame más de Cristo hoy, Señor. Quizás esas mismas escrituras que están aquí, en ese día, se abren como un universo. Y la palabra de Dios viene a sorprenderte. Conocer al Señor. ¿Lo estamos entendiendo, familia? Fíjate que esta predicación no es de grito, salto, ¡uy, aleluya! Pero es tan sustancial que tú debes salir de aquí. Y lo primero que tienes que hacer cuando salgas de aquí, ir a trabajar por la comida que no perece. Muchos hoy, con todo esto de la tecnología, pasan horas en la internet, horas chateando, horas y se sabe la vida de medio mundo ya. ¿Supiste, pastor, que allá en Australia una persona... ¿Qué me interesa lo que esté pasando en Australia? Me interesa saber cuánto de Dios tienes hoy. ¿Qué es lo que el Señor te dijo hoy? Porque si tú le pediste pan para hoy, Dios te lo dio. Dios te lo da. Y si tú hoy no recibiste nada de Dios porque no pediste el pan del cielo hoy, porque el pan cotidiano, dice la Biblia, Dios ya lo tiene previsto para ti. Fíjate, si tú hoy, domingo o mañana lunes, porque hoy día viniste a la iglesia, mañana lunes, Dios no te reveló algo, no entendiste algo de Dios, no le pediste el pan cotidiano, no lo pediste. Y fue un día sin alimentar a tu espíritu. ¿Lo estamos entendiendo? Muchos se conforman con alimentarse el domingo en la mañana y después el miércoles y los que van a los grupos, el grupo. Y ahí estamos. O cuando tú tienes que preparar una enseñanza para enseñarle a alguien, ahí toma la Biblia. No puede ser. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Fíjate, cuando el Señor hablaba de esto, ¿qué es la carne de Dios? La palabra. Fíjate que cuando el Señor Jesús le hablaba de esto a los discípulos y a las personas, Jesús cuando andaba en la tierra tenía, ustedes saben, 12 discípulos, pero además la Biblia habla de que había otro montón de personas que también eran discípulos, no esos 12, que también lo seguían. Y cuando Jesús empezó a hablar de esto, que tenían que comer su carne y su sangre, los tipos dijeron: le está fallando, ¿cómo nos vamos a comer? Él es caníbal. Se volvió caníbal Jesús. Uy, ¿verdad? Eso dice aquí. Se volvió caníbal. Y muchos se apartaron. Mira lo que dice la Escritura. Ahí está. En Juan 6, 66, 68 dice, mira. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque había dicho que tenían que comer su carne. Imagínate. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínate, el Señor Jesús estaba ahí y empezó a hablar de estas cosas, de comer el pan, de comer el maná y no otras cosas. Él les empezó a hablar de todo esto. Y quizás alguno pudiera decir: no, esto no me gusta. Y se fue. Es muy dura esta palabra, dijo alguno. Y se fue. Quizás alguno de ustedes hoy está sentado ahí y su mente ya se fue. Está en otro lado. Porque esta palabra no entra. Muchos de los que escuchaban a Jesús en ese minuto le dijeron: dura palabra es esta. Y muchos comenzaron a irse. Y Jesús viene y mira a los 12: ¿y ustedes también se van a ir? Y el de Jesús decía: me quedaban 12 discípulos, me quedaban. Venía, se le estaban yendo. Dios mío, se le estaban yendo uno a uno. Pero mira, en ese instante, cuando todos se estaban yendo, porque Jesús estaba diciendo cosas tan duras y difíciles de entender para muchos, de que a Dios no le interesa necesariamente suplir tus necesidades del alma y del cuerpo por sobre tus necesidades espirituales. Eso era durísimo para muchos y querían irse.
Pero en ese instante durísimo donde Jesús le dice, y ustedes también se quieren ir, el apóstol Pedro viene y responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso se lo reveló Dios. ¿A dónde vas a ir? ¿A un terapeuta? ¿A dónde vas a ir? ¿No entiendes que solo Dios tiene palabras de vida eterna? Que solo Dios puede sanar lo que es más profundo está más al fondo que el cuerpo. Nosotros creemos esto es como manejar un vehículo. Cuando tú vas manejando un vehículo y se te enciende una lucecita del motor, del inyector, de los inyectores. ¿Cómo? Check engine. Suena espectacular. Se te prende la luz. Imagínate que tú vas manejando y se te prende la luz. Entonces tú dices, churra, hay un problema en el vehículo. Pero ¿qué pasaría si tú, en vez de arreglar el motor, tú vienes y la lucecita que te está molestando y te está inquietando porque tú vas manejando, tú le pegas y la rompes la luz? Se acabó el problema. Solucionar los problemas del alma y del cuerpo es como quebrar el piloto. No solucionaste el problema de fondo. ¿Aló? Ese es el problema. Que muchos creen que solucionando el problema del cuerpo y del alma, se solucionó el problema del motor. No. El problema de fondo es esa necesidad del ser humano que tenemos de alimentarnos de Dios. En el Edén existía el árbol de la vida y todos los días Adán y Eva iban y comían del fruto del árbol de la vida y vivían eternamente. De ese conocimiento del bien y del mal también comían. Pero quien lo sustentaba diariamente era el árbol de la vida. Si tú no comes de Dios todos los días, vas a concentrarte en quebrar los pilotos del auto que te están acusando un problema. Y no estás resolviendo el problema de fondo. Y el problema de fondo es que necesitas más de Cristo. ¿A dónde irás? Sé como Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A cuántos el Señor le está hablando? Qué bueno. ¿A dónde iremos? ¿Iremos al banco? Porque el banco tiene cómo refundirme la deuda. Y te refunden después. ¿A dónde iremos? ¿A buscar una mujer? ¿A dónde iremos? ¿A buscar un hombre? ¿A dónde iremos? ¿A un terapeuta? ¿Iremos a unas vacaciones? Necesito unas vacaciones, pastor, las necesito. Son buenas, a mí me gustan, pero no solucionan el problema de fondo. ¿Lo entiendes, familia? Y termino con esto. ¿A dónde más vas a ir? ¿A las fiestas? ¿A las drogas? ¿Al alcohol? ¿A los conciertos de música? ¿A ver a Julio Iglesias? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde irás? Ese es un chiste interno, no hay problema. Es personal. Mateo, familia, Mateo 6:5 al 13, y termino con esto. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántos recibieron del Señor hoy día? Yo te quiero invitar, familia, a que oremos a Dios todos juntos ahora. Y vamos a orar principalmente por esta necesidad. Y yo quiero que por favor tú cierres tus ojos. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.